Saben que todos los viernes lo que hacemos es repasar cómo han acontecido los hechos en la isla de Lanzarote y cómo se han interpretado no solamente desde el ámbito mediático de los medios de comunicación, sino también en el ámbito político. Y en este caso, bueno, nos hemos desplazado hasta Santa Cruz de Tenerife para ofrecerles 2 días de intenso debate sobre el estado de nacionalidad canaria. El último de la legislatura ha servido un poquito para hacer pues recuento de los logros, de los aciertos y desatinos del gobierno de Fernando Clavijo, y también para anticiparnos a algunos eslóganes o consignas electorales, porque, bueno, ya lo saben ustedes, las elecciones del 28 de abril pues han recolocado un poquito las piezas del puzzle político y muchos están echando leña al fuego preparándose de cara a esas elecciones anticipadas. Así que hoy nos hemos querido preguntar si esto es bueno para el archipiélago, porque el otro día el presidente decía que si no se garantizan los fondos estatales con Canarias, Canarias no estará preparada para superar una nueva desaceleración económica que ya intuyen, al menos en la principal industria de las islas, que es el turismo. Ya hemos hablado hace un ratito con Fernando Clavijo sobre las incidencias de que Norwegian haya avisado que ha reducido el 23% de sus plazas de avión con las islas para este verano, y también Ryanair quita 2 aviones con Canarias. El resto de las low cost están realizando reajustes, y esto lógicamente, junto con la reducción en el número de visitantes a las islas, está generando cierta preocupación en el sector turístico, y de ahí la advertencia del presidente autonómico. Vamos a ver qué opina Ciudadanos, que por cierto leo aquí, en cuanto meto 3 claves en los digitales a nivel nacional, aparece Rivera entre las noticias más leídas, y es que el líder de Ciudadanos ultima el salto de Arrimadas a Madrid y provoca una sacudida en Ciudadanos. Esto es lo que nos está comentando a día de hoy El País, y me gustaría hablar con Pablo de Eusebio sobre cómo está intuyendo Ciudadanos aquí en Canarias el anticipo electoral que anunciaba Pedro Sánchez. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué hay? Buenos días. Pues un poco respecto, si quieres, empezamos por el tema de Inés Arrimadas y su posible salto a la política nacional. Ahora mismo no hay nada confirmado. Inés Arrimadas tiene un pleno compromiso con Cataluña, que es un tema ahora mismo para el conjunto de España importantísimo. Y lo que se decidirá en su momento es, y lo decidirá ella personalmente, y lo decidirá conforme al partido considere, si se necesita entrar. Pero yo creo que en Ciudadanos, yo creo que hay una política clara, que la gente está para lo que sea más interesante, lo que sea lo mejor para los intereses del país en general, porque los intereses del país van a resultar en que sean los intereses para cada una de las regiones, autonomías de España. Entonces, ¿es una manera de decir que están anteponiendo la unidad de España a Cataluña en Ciudadanos? No, lo que es una manera de decir es que en Ciudadanos tiene en su ADN un principio que es muy importante, que es la igualdad de oportunidades, que yo creo que es algo que queremos remarcar a todo el mundo. Entonces, la igualdad de oportunidades significa que desde el Gobierno de España se trate a todo el mundo igual, pero no igual si no son iguales, es decir, respetando las peculiaridades de cada uno. Eso significa, para el caso de Canarias, si ya nos metemos aquí, que para que nos entienda la gente en términos fáciles y sencillos, las estaciones del AVE y los trenes de alta velocidad de algunas autonomías son nuestro REF y son nuestras ayudas al transporte. Por eso los diputados nacionales canarios que tenemos en el Congreso, Melisa y Saúl, de Ciudadanos, han venido defendiendo en estos últimos, iba a decir 4 años, 3 años y poco, han venido defendiendo el REF, han venido defendiendo las ayudas al transporte, han venido defendiendo la agenda canaria. Porque defender la agenda canaria, cuando la gente habla de Ciudadanos diciendo, no, es que para defender a Canarias lo que hay que tener es un voto útil del voto nacionalista canario, que es el otro tema que estabas comentando. No. Para defender a Canarias lo más importante es defender a Canarias partiendo de un principio, que esos partidos nacionales tengan este sentido de Estado en el que traten a todos dando las mismas oportunidades, no por igual, sino asumiendo sus peculiaridades. ¿Qué significa ir al voto 176, como se decía, el voto decisivo? Entrar el voto decisivo, votar a partidos nacionalistas canarios, no creemos que sea la solución, al revés, no es la solución. ¿Por qué? Porque probablemente ese voto no sea decisivo. Como se ha demostrado en 40 años de historia, el voto nacionalista canario no es decisivo.
Porque entramos en el juego de los nacionalistas y los independentistas catalanes. Y los nacionalistas y los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos, en este caso, son más, porque tienen más población. Entrar en ese juego significa que probablemente nunca se va a ganar. ¿Qué otra alternativa queda? Pues a lo mejor podemos votar a partidos como el Partido Popular. El votante canario puede decir, voy a votar al Partido Popular, al Partido Socialista. Pero lo que hemos visto es que el Partido Popular y el Partido Socialista, durante 40 años, han antepuesto la aritmética parlamentaria a esos principios de trato igual a todas las comunidades. Y entonces en un momento unos con los nacionalistas vascos o con los independentistas catalanes, y el voto canario, como somos menos, no ha sido decisivo. Por eso nosotros pensamos que una opción centrada y que respeta esa igualdad de oportunidades y que es lo mejor para Canarias, porque Ciudadanos, si algo ha demostrado, es que no se va a echar en manos de los independentistas, no se va a echar en manos de los nacionalistas, pero sí respeta esa igualdad de oportunidades de tratar a cada uno con las mismas oportunidades. Abrimos un poquito el debate, lo hacemos con la representante del Partido Popular, con Dacil Garcías. El otro día Sir Antona en el Parlamento Regional vino a decir no hizo falta el 175 o 176, es decir, ni los votos de Ana Oramas ni de Pedro Quevedo, ambos de formaciones nacionalistas, cuando el Partido Popular tuvo claro que se acabaron los recortes para Canarias y había que aumentar, ¿no?, la inyección económica que llegaba a las islas. Ahora bien, en este caso Fernando Clavijo sí insistió en ese peso estratégico que tenía para Mariano Rajoy el mantener a estos diputados controlados. ¿Qué opina el Partido Popular? Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que decía Fernando Clavijo, sobre todo teniendo en cuenta que anteriormente, la anterior legislatura, no en esta que comenzó en el 2016, sino la anterior, cuando Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta, que no le hacía falta el voto 176 ni el 175 para aprobar los presupuestos, a Lanzarote sí le vino mucha inversión y estábamos hablando de una época de muchos recortes. Recuerden cuando vino el dinero para la ampliación del Muelle de los Mármoles, cuando se trajo el dinero de Europa, se consiguió ese dinero de Europa para las carreteras de Lanzarote. También cuando se trajo una partida de dinero que llevaba muchos años pidiéndose para arreglar el dragado del charco de los Clicos y ese acceso, eso se trajo cuando Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta y cuando a Lanzarote en especial se le invirtió mucho más dinero que otras veces y no necesitaba ni el voto de Pedro Quevedo ni el de Ana Oramas. Entonces yo creo que no es votar un partido nacionalista, sino un partido que de verdad sienta que Canarias es una región ultraperiférica que reconoce su diversidad, porque vamos a ver, cada comunidad autónoma tiene su diversidad, no es lo mismo un vasco que un gallego que un andaluz, desde luego menos que un canario, pero sí es verdad que hay que tener en cuenta esas necesidades y hacerlas igual que se podía hacer, porque mira, igual que les hacía falta el voto 176 y 175 al Partido Popular, también le hizo falta al Partido Socialista, y cuando el Partido Socialista entró en el gobierno después de esa moción de censura, no nos acordamos que decía que la bonificación del 75% no se podía hacer cuando sí estaba aprobada en los presupuestos y que tenía que tardar un par de meses o 6 meses para aplicarse ese 75%, y después al final retrocedió y sí es verdad que lo aprobaron vía decreto. Entonces, bueno, es la sensibilidad que se tiene con Canarias, y es verdad que hay algunos partidos nacionalistas que no la tienen, pero desde luego el Partido Popular y los populares sí lo tenemos. Claro, sensibilidad y conocimiento del contexto, ¿no? Porque muchas veces los propios diputados dicen tenemos que volver a repetir una vez más la lejanía de las islas, la ultraperifericidad y una serie de condicionantes que hacen que la economía de las islas a veces vaya a ralentí. En algunos factores también estamos a la cola de España y esto, bueno, pues requiere de una financiación acorde también con el Fuero Canario. Y nos decían desde el Parlamento Regional que efectivamente el nuevo REF, el nuevo Estatuto Autonómico, la nueva Constitución, como la definen algunos, ha sido posible gracias a la unanimidad de las formaciones políticas. Pero aquí no sé hasta qué punto es importante el liderazgo, ¿no? Porque Coalición Canaria insiste en que en este marco es en el que hay que jugar, porque si no Canarias seguirá siempre estando en los puestos de descenso. Juan Manuel Sosa, ¿cuál es tu opinión? Bueno, vamos a ver, yo discrepo el compañero de tertulia de Ciudadanos en lo siguiente: no comparemos, por Dios, el nacionalismo canario con el nacionalismo catalán. Hay un gran abismo. Primero, en el nivel de exigencia. Segundo, en que bueno, el nacionalismo canario no es un nacionalismo independentista, no busca la separación de Canarias del territorio nacional, ni muchísimo menos. Yo creo que hay que establecer primero esa gran diferencia. Y tampoco es un nacionalismo que trate de ahorcar al Estado, como ha hecho el nacionalismo catalán, ni muchísimo menos. Ha sido siempre cooperador y colaborador
sea cual sea el grupo que haya estado y que haya tenido las posibilidades por las incidencias numéricas de poder presionar. Lo que sí que es cierto es lo siguiente, a la memoria me viene que, por ejemplo, en la época de don Paulino Rivero, pues bueno, fue don Paulino Rivero a Madrid, el señor Zapatero le prometió 30.000 millones de euros para inversiones en Canarias, le prometió contemplar, bueno, lo de las aguas, la jurisprudencia y la potestad sobre las aguas canarias, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso quedó en aguas de borrajas. ¿Por qué quedó en aguas de borrajas? Pues porque desgraciadamente no teníamos la capacidad de poder presionar. Bueno, y ahora es cierto, como decía doña Dásir, que el Partido Popular había concedido, pero mediante la presión de ese diputado 176, gracias a la presión de doña Ana Oramas y don Pedro Quevedo, que se lograra un descuento del 75% para los billetes en Canarias, lo cual ha supuesto, hay que ver lo que ha supuesto para los ciudadanos canarios, lo que ha supuesto el ahorro en los viajes interinsulares, cómo se ha mejorado la comunicación interfamiliar, cómo se ha mejorado, bueno, el turismo interior, ¿no? Entre islas. Claro, entre islas. Ha sido algo extraordinario. Pero bueno, ahí tenemos las inversiones en carreteras que desgraciadamente después que entró el Partido Socialista nos han dejado colgados. Ahí tenemos, vamos a ver si la subida que se ha solicitado para la sanidad canaria. Es que vivir en Canarias y ocupar aquí en Canarias puestos de responsabilidad y ver las dificultades con que te tropiezas, ver lo que cuesta aquí en Canarias traer un médico a una isla no capitalina, lo que cuesta aquí en Canarias traer un profesor, lo que cuesta que un juez acepte una plaza en una isla de estas, por las dificultades que tenemos de la insularidad, es algo que no se ve y que no se respira por parte de los partidos nacionales. Y la verdad es que lo estamos viendo, o sea, yo creo que no hay sino que ver la prensa diariamente para ver que quien presiona en Madrid son siempre los pocos parlamentarios que tenemos los partidos nacionalistas. Pues vamos con un socialista, porque precisamente al PSOE se le achaca que ha sido un poquito blando a la hora de analizar que los convenios Estado-Canarias no se hayan firmado en tiempo y forma, o al menos en la proporción que pedía el gobierno autonómico, ¿no? Ángel Víctor Torres siempre ha dicho tranquilidad, que con las cuentas del 2019 se va a ser sensible con Canarias, pero esto todavía queda por verse porque hemos sido incapaces en este ejercicio, al menos en el primer intento de aprobar las cuentas. Así que, José Juan Cruz, ¿qué tal? El Partido Socialista, candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Tías, secretario de organización, ¿qué tiene que decir al respecto de este debate? Muy buenos días. Buenos días. En primer lugar, el Partido Socialista, ante todo este conflicto, que lo menos que quieren los ciudadanos son conflictos, sino que se les dé propuestas y soluciones, es diálogo, más diálogo, y siempre dentro del espíritu de la Constitución del año 78. Eso está claro, seguridad, equilibrio y tranquilidad. Ahora bien, Canarias tiene que hacer los deberes, no todas las culpas, gobierne quien gobierne en Madrid, sea una estrategia permanente de los nacionalistas canarios para decir que todos los males están en Madrid. Hay que tener sentido de Estado y tener las mismas oportunidades para todos, y dentro de ese marco debemos de ser conscientes que se deben de tomar decisiones, y por eso decía al inicio, decisiones con diálogo, porque ya las mayorías absolutas pasaron a la historia y se necesitarán pactos de gobierno de 2 o 3 para poder darle estabilidad a las instituciones. Ante esa situación, cuando hablamos del voto 176, pues miren, para que el voto 176 sea importante, tenemos que tener primero 175. Esa es la realidad. Y en cuanto a los presupuestos y lo que afecta a Canarias, decía que Canarias tiene que hacer los deberes porque hemos tenido una polémica en los últimos tiempos debido a la firma de los convenios Canarias-Estado. Unos convenios se han firmado, otros no ha sido posible firmarlos. El doctor Sosa decía que el problema de las carreteras se debe al Partido Socialista. Mira, el Partido Socialista en Madrid lleva
lleva 7 meses. Y en carreteras en la isla de Lanzarote, en esta última legislatura, se ha invertido 0 euros. 0 euros de carreteras, que no son los dineros del Gobierno de Canarias, sino que son los dineros del Convenio de Madrid. Y si eso lo llevamos a la Comunidad Autónoma de Canarias, el anterior presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, tuvo que poner un pleito a Madrid para reclamar lo que entendía que le correspondía a Canarias en cuanto a carreteras se refiere. Pleito que afortunadamente Canarias lo ganó y que ahora se está discutiendo y perfilando los detalles de cómo hacerle efectivo y en cuántas anualidades hacerle eso efectivo a Canarias. El convenio que no se ha firmado, creo que el de carreteras no se ha firmado, pero sí tiene previsto que en la anualidad del 2019 Canarias solicitó solo 60 millones, no renunciando a lo que le pertenece, sino en las anualidades siguientes, porque para poder liquidártelo tienes que haber invertido ese dinero con anterioridad. Y otra cuestión clave y fundamental para Canarias es el tema de las aguas. El tema de la inversión en cuanto a agua se refiere, porque Canarias está penalizado, o España ha penalizado a Canarias por el incumplimiento con la normativa europea en cuanto a agua se refiere, y eso no es posible solo resolverlo con los dineros de las instituciones canarias. Para eso sí necesitamos al Estado. A lo mejor otras comunidades necesitan otra cosa, pero nosotros necesitamos que nos echen una mano en cuanto a agua se refiere, para evitar que nos sigan sancionando de cara al futuro y cumplir con la normativa, que todos los núcleos de población en Canarias y aquí en Lanzarote de más de 2.000 habitantes pues puedan tener las conexiones necesarias. Pablo de Eusebio, se observa desde Ciudadanos un nacionalismo, no sé si descafeinado, desenfocado, desunido, y eso les permite a ustedes también lanzar los mensajes de que no es necesario que exista ese sentimiento que es obvio, pero que es un sentimiento, yo creo que en un contexto prepolítico, ¿no? Y no luego trasladado directamente a las urnas. Pese a la lejanía que tiene Canarias, siempre se ha dicho que sería la región en donde el nacionalismo tendría que tener más auge, ¿no? Pero es más un sentimiento que una ideología. ¿Cómo lo interpretan ustedes? No, yo creo que lo que hay que separar, y estamos entrando ya en terrenos de sentimientos de las personas, hay que separar el sentimiento de pertenencia a una tierra de lo que es la parte ideológica y política. O sea, yo creo que el sentimiento de pertenencia en esta tierra, yo, como he comentado otras veces, yo llevo aquí muchos años, pero no soy nacido aquí, mis hijos son nacidos aquí, mi mujer es nacida aquí de toda la vida, pero sí aprecio y lo entiendo, y yo mismo lo tengo, o sea, porque al final yo soy voluntariamente el que hace varios años decidió venir y vivir aquí. Entonces, el sentimiento canario en Ciudadanos lo tenemos todas las personas que vivimos en Canarias, porque yo creo que prácticamente todo el que vive en esta tierra la vive porque la quiere y la ama. Pero eso no significa que tengas que pedir y tener un trato diferencial. Yo creo que desde la mayoría de los canarios y en Ciudadanos, por supuesto, lo que no queremos es que se nos dé ni más ni menos que los demás. Lo que queremos es un trato igual con todos los demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que no vemos que, como estaba comentando también los compañeros, que haya el nacionalismo canario que sea un nacionalismo comparable al independentismo catalán. En ningún caso es así. Y luego, otro punto que estaban comentando los compañeros, y creo que es importante remarcar cuando estaban diciendo no todo viene desde Madrid, también el problema viene de Canarias. El problema que hay en Canarias es que llevamos 25 años de mala gestión. Ese es el problema. El problema también, aparte de que desde Madrid en muchos momentos los partidos nacionales tradicionales como el Partido Popular y el Partido Socialista han priorizado otras regiones por los intereses que tenían coyunturales en cada momento, pero el problema que ha habido es que el dinero que ha llegado a Canarias no se ha sabido gestionar. Estamos, por un lado, en toda la parte social, en indicadores de educación, sanidad, estamos a la cola. Y no solo podemos echar la culpa afuera, podemos echarla, o sea, la culpa la tenemos dentro, la culpa la tenemos en 25 años de gestión, y yo, cuando lo miro, pienso, es que no me resigno, y esto lo digo personalmente, a que la gente piense que la solución en Canarias sigan siendo los mismos que durante 25 años nos han llevado ahí. Y lo decían, no, porque no sé, los fondos, tal, si vienen fondos. Ahora ha habido los fondos FEDECAN, que están en sus últimos tiempos,
ha habido un montón de dinero que no se ha ejecutado, que ha estado disponible. Estaba hablando de la parte de sanidad-educación, pero por la parte que tú comentabas al principio con Norwegian, con Ryanair, que están comentando que el turismo está cayendo, y aquí en Lanzarote lo hemos visto en los indicadores de los últimos meses, y en Ciudadanos ya lo dijimos a principio de años que se veía la desaceleración. Y a futuro va a ser más complicado, porque ahora pensamos a 6 meses vista, pero dentro de 20 años a lo mejor hay aviones que van en 3 horas de Inglaterra a Tailandia. Entonces, no vamos a estar compitiendo ya solo con Turquía, sino que vamos a estar compitiendo a lo mejor con todo el mundo. Y eso es complicado y eso hay que perderlo. Y entonces, porque el mundo avanza muy rápido, dicen, no, eso tal. Hace 20 años no pensábamos que íbamos a estar con los teléfonos móviles como lo teníamos. Estábamos con el Nokia abriéndolo así y decíamos, ¡joder, qué pasada! Pero ahora tenemos unos teléfonos que nos sustituyen a los ordenadores. En 20 años el turismo, el transporte ha podido cambiar muchísimo y Canarias va a tener... Entonces, el problema que tiene Canarias, hemos hablado de la parte social, pero el problema que tiene Canarias es que no hemos sido capaces de aprovechar ese dinero, esa revolución digital en todos los sentidos para diversificar la economía. El gobierno canario ha sido incapaz. Dependemos más que nunca. Y solo hablamos de tal, no sé qué, la subvención a los amiguetes, y no hay un plan de futuro. Y el futuro, si no lo preparamos, es muy complicado. Entonces, tenemos que luchar en Madrid, pero tenemos que saber hacer las cosas aquí y no lo estamos sabiendo hacer. Introduce en este caso Pablo de Eusebio de Ciudadanos un tema importante ya en la recta final del debate, porque efectivamente se ha hecho balance de estos 4 años de gestión del gobierno regional esta misma semana. La oposición, bueno, todo lo ve mal. El grupo de gobierno más o menos bien. En esa polarización tampoco nos podemos mover, pero efectivamente se había prometido un cambio de modelo productivo, ¿no? Que es el gran reto que tiene Canarias. Hay que hacer cambios estructurales, ya lo dijo en el arranque de la legislatura el que ahora mismo va a terminarla, el líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, pero bueno, no sabemos si se han colocado las bases. En 4 años es muy difícil cambiar la estructura, ¿no? También de generación de empleo y de riqueza en las islas, pero los indicadores que maneja Coalición Canaria son más positivos ahora que hace 4 años, eso es obvio. Pero ¿cómo ve el Partido Popular las posibilidades de Canarias en el futuro? A ver, Canarias tiene muchísimas posibilidades, eso nosotros no lo ponemos en duda desde luego, pero sí es verdad que como decía Pablo, hemos estado viviendo hemos puesto todos los huevos en la misma cesta, es decir, vamos a vivir todo del turismo, toda la industria enfocada al turismo, y eso no puede ser. Nosotros apostamos desde luego por un sistema que bueno, mira, por poner un ejemplo, con la bajada de impuestos a las empresas productoras de cine, Canarias se ha convertido en un plató natural para para la industria cinematográfica. Eso genera muchísimo dinero aquí en Canarias, no solo el venir a hacerla, pero estamos hablando de catering, estamos hablando de transporte, estamos hablando de todo. Nosotros tenemos que diversificarnos. También podemos hacer, como hacen muchísimas comunidades autónomas, hacer pues un vivero de empresas, un vivero de emprendedores, de que las startups vengan aquí y los propios gobiernos sean simplemente mediadores entre los emprendedores y los inversores, que sean ellos los que, pues a lo mejor que no encuentran financiación en el mercado tradicional, la forma tradicional, pues que sea a través de unos inversores, o simplemente que sean ellos los propios la industria, ya sea hotelera, la que tengamos en Canarias, la que ayude a esos inversores a probar sus productos. Eso es una forma muy importante de generar, de tener más fuentes de financiación y más fuentes de riqueza en la comunidad autónoma, porque somos capaces de poder hacerlo. Y lo que están hablando aquí en la mesa, es verdad que Coalición Canaria no ha sabido gestionar ese dinero. Por poner y eso no se le dio la razón a Pablo, y por poner un ejemplo, Pepe Juan decía que en Lanzarote no se había invertido nada en carretera. El gobierno central ha mandado 1.700 millones de euros para carreteras a Canarias, y a Lanzarote solo ha invertido 90 millones, frente a los 95 que ha invertido en La Gomera o los 164 millones que ha invertido en Fuerteventura. Entonces, el dinero es el que hay, pero no podemos hacer injusto y solo todo dejarlo para otras islas, cuando lo que tenemos que hacer es de un reparto equitativo de los fondos. Yo recuerdo que Fernando Clavijo se había reunido con expertos de las 2 universidades canarias para pedirles un diagnóstico de la situación y realizar una especie de estrategia a medio plazo, ¿no? Porque sabía que esta primera legislatura no iba a ser suficiente. Te pregunto, Juan Manuel Sosa, el otro día le dijo el señor Ruano, gracias Fernando, has cumplido con Canarias, no sé si tienen ustedes
ustedes esa misma sensación, porque en sanidad todavía nos queda muchísimo por hacer. Educación, bueno, va más o menos reconduciéndose la situación, y además con esos planes de bilingüismo que sí se está notando, ¿no?, la diferencia con respecto a hace, por ejemplo, 4 años. Y en servicios sociales tenemos una nueva ley que se tiene que avanzar la base en el Parlamento, que se anunció en el 2015 y todavía no se ha aprobado al final de la legislatura. Entonces ahí también vemos cómo se prioriza, ¿no?, la agenda del propio gobierno regional. Bueno, en primer lugar decir que Coalición Canaria nunca ha gobernado sola. Siempre ha estado gobernando o con el Partido Popular o con el Partido Socialista. Han sido co-gobernantes, con Ciudadanos no ha gobernado, eso es cierto, pero hasta ahora yo no sé. Y gobernará porque no les quieren, como son nacionalistas. Yo no sé cómo el Partido Popular o el Partido Socialista le echan la culpa a Coalición Canaria cuando han co-gobernado desde el año 94, que por una moción de censura perdió el Partido Socialista. Además, el gobierno en la Cámara Autonómica. Yo no sé cómo se le echan las culpas solo a Coalición Canaria de los males que hemos tenido, cuando además, mira, consejerías tan claves como ha sido la Consejería precisamente de Sanidad. Bueno, pues te puedo decir que en esta legislatura, que tenemos la memoria más reciente, bueno, pues el consejero socialista, que era quien tenía, el señor Jesús Morera, que era quien tenía la posibilidad de mejorar la sanidad en Lanzarote, bueno, pues yo no sé qué tipo de informe le encargó a sus técnicos para que dijeran que la radioterapia en Lanzarote no era viable, no era posible y que no se podía hacer. Y además vino aquí y cuando visitó el Hospital Insular dijo que él esa papa caliente no se la echaba en la boca, que el Hospital Insular no se transfería. Bueno, la realidad es que el Hospital Insular va a ser ya 2 meses que, gracias a Dios, se ha transferido precisamente porque ha habido un consejero que no es del Partido Socialista y que don Jesús Morera se fue. Y que el búnker de radioterapia, bueno, pues el día 27 del mes pasado, ya por parte del Cabildo se compró un solar que se le dona al Servicio Canario de Salud para que se pueda hacer el búnker de radioterapia, y el proyecto ya ha salido a concurso. Bueno, yo creo que no se le puede echar la culpa de la mala sanidad precisamente a Coalición Canaria cuando precisamente en nuestra isla de Lanzarote es cuando a raíz de que está el señor Baltar se han producido los 2 grandes cambios a los cuales se oponía el Partido Socialista. Y decir otra cosa, bueno, nosotros tenemos una historia, la historia de la economía de Lanzarote y de La Palma y del Hierro son economías completamente diferentes. En La Palma y en el Hierro ha habido agua para que pueda desde tiempos inmemorables establecerse un tipo de agricultura. En Lanzarote la agricultura no era posible porque desgraciadamente los métodos de desalación hasta el año 67 no se pusieron en marcha. No era posible como en La Palma los grandes regadíos y tener grandes plataneras ni árboles tropicales. La única economía que fue posible fue la economía turística, porque aquí no podíamos tener grandes fincas de aguacates hasta el año 67 que empezó la desalación. Tenemos que ir poco a poco tratando de ir cambiando la mentalidad y de ver que existen otras economías alternativas al turismo. Pero claro, esto es reciente, la tecnología solamente nos permite hacer esos cambios en nuestra diversidad económica desde hace poco para acá, mientras que otras islas tienen ya una cultura hace mucho tiempo diferente. En La Palma el turismo es una proporción ridícula en la economía palmera o en el propio Hierro. ¿Por qué? Porque no les ha hecho falta, por su orografía y por su climatología. Lanzarote tiene ahora que ir tratando de buscar economías alternativas, pero vamos a darle tiempo porque la tecnología nos lo está permitiendo desde hace muy poco. Ahora mismo se están instalando los aerogeneradores que van a permitir una desalación mucho más barata. Con esa desalación mucho más barata ya podremos empezar con otro tipo de agricultura diferente. Vamos a ver. Bueno, pues decía el otro día Asís Pérez, ¿no?, que siempre ha presentado programas o planes que permitan la reindustrialización de Lanzarote, porque efectivamente, por si acaso, no podemos todo apostarlo al mismo número. José Juan, para ir ya concluyendo, fíjate, el otro día nos tropezábamos con varios alcaldes que son parlamentarios, que por cierto es muy común que la municipalidad y las tareas de parlamentarios se entremezclen, ¿no? Y todos nos dicen que es importante que como líderes del municipio se lleven los temas que interesan a los ciudadanos de ese municipio al Parlamento, porque así nos ven y nos atienden mejor. También dice Fernando Clavijo... Los semáforos de Arrecife, ¿no? Por ejemplo. Ay, bueno, hablando de los semáforos de Arrecife, qué desastre ayer para salir de la capital. Qué desastre. Perdona, Usa, y perdona que me he saltado, pero es que como he tardado esta mañana 20 minutos desde el Parque Simón Bolívar hasta
hasta el colegio Nazaret. Tremendo. Por la calle La Inés. Lo digo siempre, porque es que me pongo de los nervios todas las mañanas. Totalmente de acuerdo. Me estresa mucho más que si estuviera en Nueva York. O sea, esto es lo bueno, que hay unos atascos más grandes que en Nueva York, aquí en Arrecife. Y le decía a José Juan que Fernando Clavijo también dice que la pregunta que nos tenemos que hacer los votantes es ¿a quién responden los diputados o senadores a los que vamos a votar? ¿A sus jefes de Madrid o a sus jefes en Canarias? José Juan. Bueno, para ir concluyendo con lo anterior, desde el Partido Socialista yo creo que debemos aspirar a un gobierno de Canarias con la misma velocidad para las 8 islas. No podemos permitirnos un gobierno de Canarias durante 25 años presidido por Coalición Canaria, aunque el doctor Sosa dice que unas veces compartido con el PP y otras veces compartido con el PSOE, pero no es lo mismo compartir que presidir y tener la responsabilidad del gobierno. Y lo que sí está claro que en 25 años Coalición Canaria nos tiene en la cola en sanidad, en políticas sociales, en educación, en vivienda, y es cierto que en algunos momentos hemos vivido momentos de crisis, pero lo ha vivido España en su conjunto. Pero también es cierto que en los últimos años, desde el año 2015, 16, 17, 18, hemos batido récord en cuanto a ingresos se refiere a través del IGI. No hay comunidad autónoma en España que haya tenido los ingresos que haya tenido Canarias y no se hayan rentabilizado de la mejor manera posible, porque nos llegarán épocas complicadas y hay que diversificar y hacer las tareas en época de bonanza para estar preparados qué es lo que nos pueda pasar de cara al futuro. Y en cuanto a la materia sanitaria, doctor Sosa, la responsabilidad del Partido Socialista en los 25 años creo que ha sido 18 meses lo que estuvo el doctor Jesús Morera, y lo que vino a decir es que si el Consejo de Gobierno de Canarias, yo era responsable en aquella época en el Cabildo, se mire para la integración del hospital, para la radioterapia o todo lo que quieran poner en Lanzarote o en cualquier otra isla, yo tengo que tener la autorización del Consejo de Gobierno y por consiguiente las partidas habilitadas extra, porque con lo que está pintado en los presupuestos no llega. Y afortunadamente ha podido ser gracias al IGI y al exceso de recaudación, y que bienvenido sea para resolver estos problemas de sanidad, y deberíamos de seguir haciendo un esfuerzo para intentar seguir mejorando las listas de espera y demás. Y en cuanto a quién obedecen los diputados de Madrid y los senadores, me parece que me preguntaba. Sí, más que nada porque estábamos hablando de la importancia a veces que dicen los que representan el doblete, de ser alcaldes y parlamentarios, y después en ese nacionalismo de estar presentes, de estar en Madrid para levantar la voz. No he visto, ¿ustedes observan que esto sea necesario? No he visto que los diputados o senadores normalmente se salgan de las directrices del grupo político de turno, sin mencionar a ninguno. Normalmente todos siguen las directrices del grupo político. Por supuesto que cada uno va a presentar las iniciativas, las enmiendas y todo lo que le conlleva a su territorio, porque es así. Eso es como igual que cuando discutimos la triple paridad y que si aumentamos o no aumentamos los diputados en Canarias, porque con la triple paridad podemos bloquear los presupuestos, sí, pero los bloqueamos 24 horas, pero a las 48 horas sale adelante lo que el gobierno de turno tenga establecido, y en lo que yo tengo conocimiento de todo el Estatuto de Autonomía de Canarias, donde único se ha bloqueado presupuestos 24 horas es en la isla de La Gomera, porque son 4 diputados y 3 eran del mismo grupo político. En el resto, como no suman y no se ponen de acuerdo, yo no he visto ninguna isla que haya bloqueado presupuestos en los 25 años últimos. Bueno, pues ahí tenemos la bronca. Salvo La Gomera. Que se vivió en el Parlamento Regional. Se nos ha olvidado comentársela a Fernando Clavijo, que supongo que la observó con expectación, porque bueno, era un trámite en principio sin problemas, pero que obligó a la presidenta del Parlamento, la señora Darias, que además que ella es bastante tajante, a paralizar la sesión plenaria, porque estaba habiendo amenazas incluso de acudir a los tribunales con el nuevo reglamento, en el que una enmienda del presidente del Cabildo, en este caso de La Gomera, el señor Curbelo, pues generó muchísimo revuelo, ¿no? Sobre todo a la hora de hablar de la constitución de los grupos parlamentarios. Si tienen que ser 4 los integrantes de esos grupos o 3. Claro que es que el señor, digamos,
representante de La Gomera está haciendo cálculos, ¿no? Lo hablábamos antes. Está sumando. Y a los 4 no llegaría. Está restando. No, sumando no, está restando. Claro, entonces, bueno, le interesaría, ¿no? Que si hiciesen esos cambios a la hora de pensar en contar con un grupo con voz y con representatividad y peso político. Sí, los grupos... vamos a ver, aquí lo que se esconde es que el que tenga grupo político tiene unos privilegios dentro del Parlamento porque tiene personal disponible y espacio personal y presupuesto disponible, y eso es lo que se está discutiendo, no si el grupo es más grande o más pequeño. Exactamente. Pues pero si el reglamento no lo hemos dado todos, si en esta legislatura me gustó, no lo puedo ir adaptando permanentemente. Bueno, ahora con el estatuto hay que hacer una serie de cambios. Por ejemplo, Podemos va modificando las normativas según electorales dentro de su partido según les interesa a los que van saliendo. Es que ustedes recuerden... Pero debe de ser de cada 4 años, cada 8. Podemos según cada elección. Recuerden que al principio de legislatura en el Cabildo los grupos deberían haber sido de 3 y estos grupos nuevos, Somos y Podemos, que sobre todo Podemos... Venía del anterior. Claro, pero ellos querían que se cumpliera con lo anterior para que ellos tener grupos. Porque y cuando no les corresponde con 2. El reglamento se modificó, venía de la legislatura pasada y se modificó después de la constitución del Cabildo. Por eso escaparon el grupo de 2. Por eso era a día de hoy no es posible. A día de hoy no, porque el reglamento dice lo que dice. Bueno, con el reglamento no vamos a hablar porque ya no tenemos minutos, pero la que nos están liando ustedes con el órgano de evaluación medioambiental, precisamente con el reglamento, ¿no? Y el debate sobre cómo se tiene que representar este órgano importante. Por cierto, las confluencias de Podemos se rompen en Galicia y Valencia. Izquierda Unida va a convocar un referéndum para que sus militantes decidan sobre la coalición con el partido de Iglesias, y parece, bueno, pues que sigue los problemas, y en este caso un partido que había sido una ilusión se va descomponiendo poco a poco. Gracias a todos los que nos han acompañado y a los que han estado también al otro lado de ya sea la radio o la televisión, porque esta es una tertulia que pueden ustedes también seguir a través de la Celo Televisión. Volvemos el próximo lunes a las 7:30 puntuales en su casa, ya saben, en el dial de todos, el dial que nos une. Que pasen buen fin de semana. Buen Chao. día, buen fin de semana.